Buenos días, querida iglesia en Argentona. Qué placer poder estar con vosotros nuevamente después de casi un año. Un año. Más o menos hemos estado acá con vosotros abril, mayo del año pasado, y es un gusto. Para aquellos que no nos conocéis, mi esposa Esther, mi persona Joel, por la gracia de Dios, solo por su gracia, somos obreros, misioneros acá en la zona, en Barcelona, en Cataluña y también en Italia, en 2 puntos en concreto. Y vivimos en Cardedeu, ya se cumplirán casi 4 años. Nuestra iglesia local también enviamos saludos desde Les Corts, anteriormente conocida como Jaume Roig. Así que recibid por favor nuestros saludos. Queremos daros las gracias también por la invitación. Y sin más preámbulo vamos a orar una vez más y vamos a ir a lo que nos compete, que es la palabra. Amén. Señor, en esta hora pedimos la guía de tu Espíritu Santo, que tú puedas hablar, Señor, con esa espada de doble filo, esa espada que discierne las intenciones del corazón. Señor, que pueda penetrar hasta las coyunturas, mover los tuétanos, allí las fibras más sensibles, Señor, que no pueda ser no solamente un domingo más, sino una nueva oportunidad de escuchar tu voz, no a través de un orador, Señor, sino a través de tu palabra. Habla conforme a nuestra necesidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, antes de ir al texto y empezar el tema esta mañana, es interesante porque lo que hemos venido compartiendo en este culto libre a través de los cantos, de los textos, de los salmos que se han leído también, he podido ver justo la guía del Señor, ¿no? Preparando. Hemos estado hablando de alabanza a través de los salmos. Hemos estado hablando también allí de Primera de Juan, esa parte, ¿no? Cuidado con aquellos que os engañan. Es muy interesante. Esta mañana vamos a hablar de la adoración, de un verdadero adorador. Y si hay un verdadero adorador, si el Señor le expone allí a la mujer en el pozo en Samaria que hay verdaderos adoradores, quiere decir que hay falsos adoradores. Y son los días en los que nos encontramos hoy, falsos adoradores. En el último tiempo, hermanos, junto con mi esposa, como sabéis, dedicados también hacia la juventud, niños, adolescentes, jóvenes, vemos que estamos cada vez más bombardeados de ideologías, de pensamientos humanísticos, ¿sí? Y es justamente esto en lo que nos estamos profundizando, es cómo el humanismo se está sentando en el trono de Dios. Lo acabamos de leer, es el espíritu del anticristo, ¿sí? Los discípulos constantemente o en algunas porciones preguntan al Señor, ¿cómo serán los últimos días? ¿Cómo será allí cuándo establecerás tu reino? Y el Señor dice, los últimos días serán como los días de Noé. Es exactamente lo que está sucediendo hoy, donde ya no hay derecha ni izquierda, ya no se sabe si es arriba o abajo, ya no se sabe qué está bien y qué está mal. Y en medio de este concepto humano, la iglesia porque es del Señor, la iglesia porque es el cuerpo de Cristo, la iglesia porque está constituida por las piedras vivas que somos nosotros y en quienes somos el templo del Espíritu Santo, no se hunde porque es suya la iglesia. Pero si la iglesia dependería exclusivamente del humanismo que está entrando hoy en nuestros días, ese barco se estaría hundiendo, ¿sí? Son días, hermanos, donde se levantan falsos adoradores, dictadores de púlpitos, de movimientos eclesiales, de misiones, donde, como dice Pablo a Timoteo, cuidado con aquellos amadores de sí mismos. Humanismo en su máxima expresión. Así que vamos a ir al texto, vamos a abrir nuestra Biblia allí en Juan, capítulo 4, el Evangelio de Juan, capítulo 4, este texto conocido, ¿sí? Tenemos allí la presentación, ¿puede ser? Y vamos a dar entonces lugar a la lectura del
del pasaje. Dice así, leo para vosotros desde el versículo 1, iremos hasta el versículo 26. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, va del sur en dirección al norte, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que dio Jacob a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, alrededor del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Hasta allí el texto, ¿sí? Así que, como hemos dicho, hermanos, esta mañana veremos este concepto en cuanto a la adoración. Quiero verificar si está allí. Sí, muchas gracias. ¿Hay modo de verla acá de frente? No, bueno, no hay problema entonces. Tenemos allí entonces Juan capítulo 4, hemos leído el texto en cuanto a la adoración. Y solamente como una introducción, el concepto de adoración, hermanos, ¿sí?, se repite 116 veces en el Antiguo Testamento y más de 76 veces en el Nuevo Testamento. De hecho, la razón de la creación, lo leímos recientemente también en Romanos, todo es de Él y para Él, ¿no? De Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. También Colosenses dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas, ¿cuántas? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Cuanto todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Un texto maravilloso allí que va perfectamente conectado con lo que Pablo menciona a los romanos. Así que vemos allí en el carácter de Dios, hermanos, que la razón de la existencia es justamente para que todo rinda adoración al Señor. ¿Sí? De hecho, el ser humano en la caída justamente rompe ese diseño. Deja de buscar al Creador para rendir adoración, para cumplir el propósito por el cual ha sido creado, para darse adoración a sí mismo. De allí nace, ¿sí? Interesante, Caín, el primer hijo, resultado allí después del tiempo de la caída, y el libro de Génesis dice que Caín es el padre de las artes. Interesante, ¿no? Los instrumentos, aquellos que elaboraban los metales, que elaboraban también con el barro, que hacían las estatuas. Interesante cómo todo esto, en lugar siempre de focalizarse a rendir adoración a Dios, siempre fue para exaltarse a sí mismo el ser humano. Así que, como dato introductorio, ¿sí? La palabra que tiene que ver con adoración viene del griego proskuneo. Proskuneo, que significa besar la mano del amo. Da la idea de aquel siervo que delante de su amo se arrodillaba, se postraba, presentaba su cuello, ¿sí? Porque ya fuese el rey o los súbditos del rey, con su espada tenían autoridad para degollar en aquel momento a aquel súbdito, a aquel siervo. Así que el siervo se postraba, colocaba su cabeza, ¿sí? Y besaba su mano. Proskuneo, el concepto de adoración significa esto, ¿sí? Por eso nosotros en actitud de oración, no como un acto religioso, sino como una respuesta al verdadero acto de adoración, nosotros inclinamos la cabeza, ¿sí? Y en algunas otras culturas, inclusive, hermanos, las personas se postran, ¿sí? En acto de adoración. Así que es interesante. En hebreo, por ejemplo, la palabra significa sashá, que como hemos dicho se repite más de 116 veces en el Antiguo Testamento, y es eso, es postrarse, es arrodillarse, es bajar cualquier defensa que pueda presentar delante de Dios. En otras palabras, es presentarme desnudo, eso significa adoración. Hoy, hermanos, en nuestros días, la adoración se convierte, ¿sabéis en qué? En un show. Hoy es un espectáculo. Hoy es luces, plataformas, instrumentos, alevosía a sí mismo, ¿no? Todo dirigido hacia el hombre, hacia su propia gloria y nada en cuanto a Dios. El Cristo es el gran ausente, deja de ser el protagonista. Vamos a ir allí al primer punto que tiene que ver entonces con la mujer samaritana, ¿sí? Y es interesante porque a partir del versículo 7 que hemos leído, dice allí, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y entonces allí se encuentra este momento. Es interesante, hermanos, porque vamos a ver varios aspectos entre sí. Dame de beber, ¿no? Está la mujer, es mediodía, se encuentra en un pozo, el Señor va de camino desde Judea, desde el sur, va en dirección a Galilea, al norte, y obviamente debe pasar por Samaria. Como sabemos, la mayoría, Samaria era este pueblo denigrado, con una justa razón también, ¿sí? En cuestiones culturales ellos habían sido hechos a un lado, porque el Señor desde la antigüedad
le había enviado al pueblo de Israel de no mezclarse con pueblos paganos. Sin embargo, esta localidad allí en Samaria se identificó a lo largo de décadas y siglos por hacer exactamente lo contrario. Por eso se mezclaron paganos con judíos y los judíos puros no les consideraban limpios, ¿sí? Por eso los excluían, los tenían a un lado. Por eso la mujer samaritana dice, ¿por qué hablas conmigo? Si los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Es interesante, hermanos, porque acá vemos una serie de prejuicios, ¿no? La mujer tiene muchas ataduras culturales, sociales. Algunas tienen una razón histórica, pero es verdad, hermanos, que a la luz de la palabra de Dios y sobre todo a los pies del Maestro, todas estas ligaduras y todas estas ataduras, todas estas tradiciones sociales no tienen más poder, no tienen más interés sobre esto, ¿sí? Además, no solamente era el linaje de cada uno, sino que era un hombre y una mujer solos en un pozo. Como dictaba la tradición, mientras los hombres estaban trabajando durante la jornada en el campo o en los comercios, las mujeres se dedicaban a los quehaceres de la casa y al venir el mediodía se preparaba obviamente el almuerzo. Así que ellas salían a los pozos para buscar el agua y preparar los alimentos para las horas siguientes. ¿Sí? Así que esa es la razón, es mediodía, está un judío, el Señor, entiéndase, con una samaritana, está un varón solo con una mujer sola allí en el pozo, ¿sí? Y entonces se da este encuentro allí donde obviamente el Señor no dejará pasar nada desapercibido, ¿sí? Y la primera expresión que apunta allí el Señor es, dame de beber, ¿no? Él quiere entablar esa relación con la mujer. Él quiere romper todos esos estereotipos y esos prejuicios de la época que vemos a lo largo de la Escritura. Por ejemplo, cuando es la muerte de Lázaro y están allí las mujeres, María, Marta, ¿no? Y los familiares de Lázaro, el Señor también venía desde Galilea hasta la localidad allí, y entonces habían pasado 4 días y las mujeres, presas de los conceptos tradicionalistas como podemos ser nosotros hoy, le dicen al Señor, Señor, ya es demasiado tarde, ya pasaron 4 días. ¿Por qué? Porque en la tradición, en la historia se decía que inclusive al tercer día aquella persona no se podía catalogar como muerta, fallecida. Hoy sabemos, a la luz de la ciencia, todas estas anomalías que suceden, que una persona aparentemente muerta puede estar viva, ¿sí? A pesar de que sus signos vitales desaparezcan, puede ser que estén vivas. A lo largo de los siglos se han encontrado personas que al abrir sus ataúdes están todos arañados. ¿Por qué? Porque esto es obviamente un fenómeno que sucede allí en el campo de la salud, ¿sí? Así que se pensaba que recién en el 4.º día ya esa persona era completamente, era oficial su fallecimiento, su muerte. Es justamente el tiempo que el Señor espera para venir a Lázaro. Él quería sacar cualquier tipo de prejuicio para que nadie pudiese decir que no era que Lázaro estaba allí dentro del periodo en cual podía volver sus signos vitales. No, él quería sacar todo ese prejuicio, ¿sí? Él quería declarar que efectivamente estaba muerto Lázaro para poder hacer aquel milagro, aquella obra maravillosa en la que fueron testigos todos, ¿sí? Así que estaban estos prejuicios. Otro prejuicio que vemos también es en la resurrección del Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque llegaron las mujeres aún oscuro a la tumba y entonces vieron la piedra movida y pensaron, se robaron el cuerpo. ¿Por qué? Porque era un prejuicio insertado en sus mentes. Ignoraron todo lo que el Señor les había dicho por 3 años de que era necesario, ¿no? De que
el Hijo del Hombre fuese, muriese, ¿no? Que al tercer día resucitaría, que al tercer día se levantaría el templo. Sin embargo, era más fuerte el prejuicio, aquella atadura cultural, aquella atadura social, y las mujeres salieron espavoridas, ¿sí? Y no solamente eso, sino que ¿qué hicieron? Alarmaron a otros. Alarmaron a otros. ¿Todo por qué? Por un prejuicio. Por un prejuicio. Así que está allí la mujer samaritana, y ella también es víctima de todos estos prejuicios, ¿sí? Pero el Señor, gracias a Dios y por su gracia, pasa esto de largo. Pasa esto de largo. A propósito, hermanos, acá vemos una primera lección. ¿Cuántas veces nosotros somos víctimas de los prejuicios culturales? Hablamos del humanismo y que el humanismo se está introduciendo en la iglesia, ¿sí? Pero nosotros mismos, muchas veces en nuestra humanidad, en esa lucha que dice Pablo en su carta a los romanos, de que batallamos con ese miserable, ¿no?, que vive dentro de nosotros, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Esa naturaleza humana, esa naturaleza caída, esa naturaleza miserable, está llena de prejuicios. Nosotros muchas veces impedimos el actuar y el poder del Espíritu Santo a través de nosotros como canales, sencillamente porque presentamos prejuicios, ¿sí? Como Moisés dijo allí delante de la zarza ardiente, no me van a creer, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? No me van a creer, pero soy tardo para hablar. Prejuicios. Esta mañana te quiero preguntar, ¿en tu fe tienes prejuicios? ¿No será que algún impedimento cultural, tradicional, social, familiar, algo te está atando que no te deja avanzar en tu vida y en tu relación personal con Cristo? ¿No será que Dios te está pidiendo algo a tu edad? No importa. Vemos desde niños, desde jóvenes, hasta el más anciano en la Escritura, cómo el Señor le llamó y le encargó tareas y ministerios. ¿No será que muchas veces prejuicios en nuestra mente, en nuestro corazón, nos impiden entablar esa relación con Cristo? Era justamente lo que estaba sucediendo allí. Así que Cristo, el Señor, rompe esa cadena. Y Él empieza la conversación y le dice a la mujer, dame de beber, dame de beber. Leímos allí en el texto, ¿sí? Estamos allí a partir de versículo 7. Dice la mujer, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber? Yo soy una mujer samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarle del pozo hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? El otro punto, hermanos, que vemos allí es que fundamentalmente la mujer conocía, había escuchado de algún Mesías, había escuchado culturalmente, socialmente, tradicionalmente de algún Mesías, de algún Redentor que vendría a librarles. Pero fundamentalmente la mujer no lo conocía. No lo conocía. Esto no era excusa, porque vemos a lo largo de los evangelios que habían otros que habían escuchado, pero habían abrazado aquella fe. ¿Sí? Lázaro era un amigo cercano a Jesús, pero no porque Jesús pasaba a las 24 horas con él, porque Lázaro no solamente había escuchado, Marta y María no solamente habían escuchado de Jesús, sino que ellos habían abrazado de aquella fe. Esta mujer, ella lo tiene como un concepto social, como cuando sales hoy a la calle, ¿sí? Y de repente cruzas a alguno que se identifique con la cristiandad, porque entre paréntesis, hoy en día ya eso casi no existe más, una sociedad atea, agnóstica. Alguien que tenga un sentido de cristiandad sabe, ¿sí? Tiene la noción de que sí hay un Jesús, bueno, la religión católica, cristiana, etc. Pero fundamentalmente no le conoce, no le conoce. La mujer era este individuo, este personaje, que tenía solamente esa noción, pero no le conocía. ¿Por qué? Porque tenía estas ataduras,
¿sí? Así que Jesús en su misericordia se presenta. Vemos acá, hermanos, cómo una vez más el Señor es aquel que da el paso, ¿no? Romanos dice que nadie busca a Dios, ¿sí? Todos se desviaron, todo era inútil, no hay ni siquiera uno. No solamente está haciendo referencia Pablo al mundo en general, también está hablando a la iglesia en Roma, dice, ojo, nadie busca a Dios. En nuestra naturaleza, hermano, no está el conocer a Dios, pero sí en el Espíritu Santo, en aquella nueva naturaleza, es quien nos incita, es quien despierta en nosotros el deseo, no solamente, y esto lo mencionamos en diversas ocasiones, hermanos, no solamente conocer la palabra de Dios, sino al Dios de la palabra. ¿Sí? Hay muchos que por años tal vez repetimos y conocemos la palabra de Dios, maravilloso, pero por encima del conocer la palabra de Dios está conocer al Dios que se revela en la palabra. ¿Sí? Parece algo muy similar, pero en realidad hay una gran diferencia. ¿Sí? Así que Jesús se presenta y le dice, si tú supieras quién es el que te pide agua, ¿sí? Entonces tu perspectiva, tu cosmovisión cambiaría. Hermanos, fundamentalmente nosotros no le podemos dar a Dios algo que no tenemos. La mujer no podía darle agua. ¿Sabéis por qué? Y lo veremos en el punto siguiente. Porque su vida estaba rota. Su vida estaba llena de pecado. Su vasija estaba totalmente fisurada. Hermanos, muchas veces el Señor pide de nosotros muchas cosas, ¿sí? No para ganarnos su favor, no para ganarnos ni su salvación, ¿sí? Ni la seguridad de salvación. Eso lo tenemos asegurado como un tesoro, un sello que dice Efesios capítulo 1, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero el Señor pide de nosotros avanzar en nuestro camino espiritual, ir al siguiente escalón, no quedarse allí en aquel pozo seco, desértico, sino mirar hacia adelante. Sin embargo, la mujer no tenía agua, porque fundamentalmente su vasija estaba rota. Vamos a ir allí exactamente al segundo punto, ¿sí? La mujer dice, dame de beber, pero alguien que no tiene agua no puede dar a otro de beber, ¿sí? Uno que camina en tinieblas, uno que camina en la oscuridad, no puede guiar a otros hacia la luz, ¿sí? Así que es interesante allí, hermanos. Nosotros vemos o podemos abrazar esta lección y decir, si el Señor te está pidiendo algo, ¿cómo está tu vasija? ¿Cómo está tu vasija? ¿No será que los prejuicios, las excusas como Moisés en el desierto, es aquello que está llenando tu vasija? Vamos a ir al texto siguiente, a partir del versículo 16, y lo conectaremos allí en una secuencia. Dice versículo 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Hasta allí. Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Sí? Así que vamos conectando las ideas. Una mujer samaritana, llena de prejuicios. El Señor hace ese acercamiento, rompe todas esas barreras, como lo quiere hacer diariamente con nosotros. Somos nosotros quienes presentamos esas barreras constantemente. Él es el más interesado, escuchad, Él es el más interesado
en acercarse a nosotros. Y entonces viene esta expresión, ¿sí? Una vasija rota, una vasija rota. Es interesante porque el Señor, como fundamentalmente quiere conocerla, Él no va a pasar por encima algo muy importante, que era su vida que estaba rota. La vida de esta mujer estaba rota, por eso no podía darle agua al Señor. Hermanos, cuando nuestra vida está rota, cuando en nuestra vida farisea muchas veces, como creyentes de 10, 20, 30 años, no importa. Cuando aquellas vasijas se han roto y cuando en aquellas vasijas lo que hay son meramente pensamientos religiosos, eclesiales, culturales, tradicionales, fundamentalmente no hay más agua que dar al Señor. Nos convertimos en aquel pozo seco, desértico, alejado, ¿sí? Contrario a lo que la Escritura dice, que de ti correrán ríos de agua viva. Entonces el Señor, para generar una restauración completa en esa mujer o en esa vasija, si queremos verlo, Él tiene que confrontar el pecado. Él no va a pasar por encima, no va a pasar de largo la realidad de la vida de aquella mujer, ¿sí? Por eso Él le dice, a ver, llama a tu marido. La mujer dice, no, Señor, no tengo marido. Qué interesante, ¿no? Vemos allí la respuesta de una persona que delante de aquella presencia no está dispuesta a confesar, ¿sí? Su respuesta es, no tengo marido, y hasta ahí está todo bien. Sigamos con el argumento que sigue. No es así. ¿Veis el corazón de la mujer? ¿Sí? Ella se siente en aquella pregunta comprometedora, pero lejos de abrir su corazón y exponer la verdad, se conforma solamente con esa media verdad que en realidad es una mentira. No tengo marido. Bueno, listo. Tema siguiente, pasamos página. No. El Señor le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. 5 maridos has tenido. ¿Sí? Allí, hermanos, vemos la confrontación del Señor al pecado. Al pecado. ¿Sí? Él quiere vasijas limpias, ¿sí? Vasijas de barro. A Él no le interesa vasijas de oro, vasijas de plata, de piedras preciosas. Él lo que quiere son vasijas de barro y dentro Él pone su gran tesoro, que es Él mismo, su espíritu, su presencia, su palabra. Él quiere aquella humildad, justamente el barro representa eso, la humildad, la sencillez. Sin embargo, esta mujer presenta un corazón endurecido, ¿sí? Y hermanos, muchas veces podemos representar nuestra vida en esto, que cuando el Espíritu Santo, allí el discernimiento del Espíritu Santo en nuestro corazón nos está apuntalando una situación pecaminosa en el corazón, ¿sabéis qué queremos hacer? Ponerle cera y decir, no tengo marido, no esto, no lo otro, y hasta ahí termina nuestra confesión, fundamentalmente porque no hay una vida de confesión, fundamentalmente porque no hay un espíritu de humildad, ¿os acordáis? De adoración, de postrarme, de desnudarme, de poner la cabeza, ¿sí?, delante del Señor para que si Él quisiese, tiene toda potestad para cortar aquella cabeza. Eso era la adoración, ¿os acordáis? Esta mujer no tiene ese sentido de postrarse y de desnudarse ante la presencia que estaba allí delante suya. El Señor dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y ahora, y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad, ¿sí? Hermano, nosotros no podemos ser adoradores si en nuestra vida hay pecado. No podemos presentar vasijas y presentes, no podemos presentar adoración, no podemos venir a adorar al Señor con manos sucias.
Es algo interesante y algo que es importante resaltar, es la diferencia en la impecabilidad. Ninguno de nosotros es impecable, ¿sí? Nadie, el que decía el Señor allí a los jueces de Israel, a los ancianos y al pueblo en general, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Eso lo entendemos perfectamente. Pero otra cosa es cuando yo vivo y practico el pecado. Cuando yo lo he abrazado como un estilo de vida. Entonces de repente, ¿sí?, levanto manos santas, pero por otro lado practico la miseria y la basura del pecado. Por eso el Señor está interesado en desnudar esto. Y hermanos, esta mañana yo te quiero invitar que si en la vasija de tu vida hay algunas grietas, hay tradiciones, hay sencillamente un comportamiento religioso de tener que cumplir con ciertas normas, con ciertos estándares, con ciertos horarios, con ciertas actitudes, eso sencillamente no trae adoración al Señor. En otro sentido, el Señor dice, son como trapos de inmundicia, que tendríamos después que hablar de a qué se refería eso, no es la ocasión ahora, ¿sí? Todo esto es irrelevante. El Señor quiere confrontar el pecado. Él quiere que nosotros seamos, lo veremos más adelante, adoradores. Sí, fuimos creados para eso. Es la razón de la existencia. Todas las cosas son hechas por medio de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Sin embargo, Él no va a pasar de largo el pecado. En esta mañana, hermanos, el Señor te dice, tu vasija está rota, tiene grietas. ¿No será que por eso no tienes agua que traer? ¿No será que el Señor cuando te pide dame de beber, tú no tienes nada que ofrecer? Porque fundamentalmente esa vida está cubriendo el pecado. ¿Sabéis que en la antigüedad, esto lo he mencionado en algunas ocasiones, en la antigüedad, como todo, ¿no?, el mundo antiguo y como hemos dicho, los padres del humanismo hasta el día de hoy, adoran la imagen del hombre, la antropología. Por esto las grandes estatuas, ¿sí?, aludiendo o haciendo alusión al ser humano, inclusive dándole tintes de deidad, mitad hombre, mitad Dios, mitologías, pero no enfocado a Dios, sino enfocado al hombre, ¿sí? Así que estas estatuas, con el paso del tiempo, obviamente se iban erosionando, se iban llenando de desperfectos. Por lo tanto, la práctica que se hacía es que en lugar de restaurar aquella estatua, ¿sabes qué se hacía? Se ponía cera a las grietas. Se cubrían las grietas, aquellas imperfecciones, con cera. De allí viene el concepto sincero, de quitar aquel maquillaje a aquella estatua o aquella situación que está revelando un problema, ¿sí? Así que, hermanos, podemos concluir con esto, que el problema no es la grieta, porque todos nosotros, tú y yo, todos tenemos grietas, el cual el Señor quiere restaurar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando le ponemos cera a la grieta. Ese es el verdadero problema. Como la mujer está haciendo acá. No tengo marido. ¿Qué está haciendo ella? Le está poniendo cera a la grieta. No está siendo sincera. ¿Sí? ¿Cuánta cera, hermanos, hay en nuestra vida religiosa? ¿Cuánta cera hay en nuestro caminar con Cristo todos los días? Hoy el Señor, ¿sí?, quiere llamar allí a lo profundo de tu corazón la palabra y decir, ¿hay grietas en esa vasija rota? ¿Hay humanismo? ¿Hay actitudes que no corresponden? ¿Hay pecado oculto? ¿Hay algo que estoy escondiendo?
¿Me estoy conduciendo en ese estilo de vida? ¿Estoy naufragando en dos aguas? El Señor dice, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. ¿Sí? A la iglesia en Éfeso le dice, sed fríos o calientes. A la iglesia en la Odisea, perdón. Dice, los que son tibios, lo que me dan son náuseas. Hoy, hermanos, el cristianismo, las iglesias se están conduciendo como creyentes tibios. Tibios. ¿Por qué? Porque estamos llenando de cera las grietas del pecado. El Señor acá lo expone. Algo muy interesante, hermanos, es que en esta confrontación que el Señor tiene con la mujer, escuchad la respuesta de la mujer. Dice, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, respuesta, acto siguiente. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar en donde se debe adorar. La pregunta que yo hago es, ¿qué tiene que ver esa respuesta con lo que el Señor le está declarando? Absolutamente nada. Nada. Ella quiere desviar el tema. Quiere llevar al Señor al lugar donde ella se siente confortable, donde se siente segura. ¿Por qué? Porque ella dice, bueno, yo crecí en Samaria, yo vengo a este pozo todos los días a buscar agua, yo puedo manejar este argumento porque conozco, porque sé tradicionalmente que está este discurso entre si debemos adorar al Padre desde el pozo de Jacob o si tenéis que hacerlo en Jerusalén, porque hay una diferencia entre samaritanos y judíos. Por lo tanto, yo quiero llevar al Señor a mi territorio. Y vamos a empezar otro argumento porque Él me acaba de desnudar, me acaba de tirar en la cara de que yo estoy viviendo una vida de pecado. ¿Os dais cuenta? Muchas veces, hermanos, nosotros queremos desviar la atención. No queremos enfatizar y otra vez no queremos sacar esa cera que está ya corroída, que está totalmente, es un pegote, está pegada, ¿sí? Donde no tenemos la disposición de que el Señor limpie y lave todas estas ataduras culturales, mentales, tradicionales, religiosas, ataduras inclusive construidas por nuestro propio humanismo cristiano. Así que, como podéis leer allí, la mujer prefiere cambiar el tema por uno donde pretende conocer. ¿Qué pretende conocer? El lugar de adoración. ¿Sí? ¿Os dais cuenta, hermanos? Ella quiere desviar la atención. ¿Cuántas veces nosotros, el Espíritu Santo, dice la Biblia que nos enseña, nos instruye, nos corrige y nos redarguye? 4 ministerios que hace el Espíritu Santo directamente con respecto a nosotros. Y esa palabra redarguir da la idea de un flotador que está en el agua y que cuando se quiere sumergir, redarguir significa sale a flote. Eso es el concepto de redarguir. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, saca a flote, como lo acabamos de ver ahora acá. El Señor saca a flote a la luz la verdadera fisura que hay en la vasija, en la vida de esta mujer, por lo cual no le puede dar de beber al Señor. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, desviamos el tema? Estás en un estilo de vida aparentemente, ¿sí? Aparentemente allí en comunión con el Señor, pero detrás lo que hay es una desviación. No sé vosotros, hermanos, yo lo he experimentado en mi propia vida. La línea es tan delgada, el humanismo que vive dentro de nosotros, nuestra vieja naturaleza, la línea es tan delgada que cuando nos damos cuenta nos estamos desviando. Y estamos desviando toda la atención del ministerio del Espíritu Santo y lo queremos apagar.
Por eso la Escritura habla de un espíritu, del Espíritu, no apaguéis el Espíritu Santo. ¿Sí? Mira qué interesante porque la mujer quiere llevar al Señor a su zona de confort, ¿no? Quiere totalmente distraer esta atención. Nosotros, hermanos, muchas veces esa cera la ponemos de diferentes maneras. La queremos revestir y decir, bueno, sabes, yo tengo muchos años de estar en el Evangelio. Bueno, yo doy mis ofrendas. Bueno, yo caigo en el activismo. Sabéis que hay muchos creyentes también que quieren justificar su caminar con el Señor de forma, es decir, toma una forma de activismo. Hago. Sí, pero otra vez, tú no puedes dar al Señor algo que no tienes. ¿Sí? Así que en ese punto, como vemos allí, no solamente el Señor le pedía agua de beber, sino que va a desvelar una vasija rota. Para finalizar, hermanos, el tercer punto, vamos a ir a la siguiente. Tiene que ver allí con adoráis lo que no conocéis. Versículo 22 al 26, leo para vosotros, dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Esto, palabras del Señor. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hermanos, en este último punto, el Señor quiere cerrar ese círculo con la mujer samaritana. Él ha querido romper todas las ligaduras culturales, se ha acercado. Jesús, por supuesto, la conoce porque Él es Dios, porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Y vemos a una mujer que pretende conocerlo, que cree conocerlo, pero en realidad no sabe quién es. Vemos a una mujer con un corazón endurecido, porque cuando tiene la oportunidad de confesar que su vida está rota, lo cubre de cera. Y el Señor no se anda con medias tintas, sino que confronta el pecado. ¿Por qué? Porque sin confesión de pecados, hermanos, no hay verdadera restauración. Si no hay una vida de confesión, no hay verdadera restauración en nuestras vidas. Así que veis allí el punto, adoráis lo que no conocéis. Esta palabra conocer, cuando el Señor le dice, a ver, no solamente me estás cambiando el tema, no solamente me estás llevando a una respuesta que yo no te estoy preguntando, pero de todas maneras voy a utilizar esa misma respuesta que tú me das para darte otra lección. ¿Sí? Entonces el Señor dice, hablemos de conocer, ¿no? La mujer es la que ha introducido este concepto. Dice, a ver, ¿dónde debemos adorar? Porque vosotros decís que es en un lado, ¿no? Yo digo que es en otro. Así que esa palabra conocer, hermanos, en griego es ido, que es exactamente la misma palabra que se utiliza en Juan capítulo 20, cuando vemos allí el acto de la resurrección, y cuando dice la Biblia que las mujeres vieron la roca, vieron la piedra movida, pero no entendieron. Dice la Biblia que Pedro vio los lienzos y los mantos puestos allí, pero no entendió. Sin embargo, la Biblia dice que Juan vio y creyó. Ese vio y creyó significa entender. Él comprendió, por eso da la idea de uno que no ve y que ahora puede ver. ¿Sí? Por lo tanto, el Señor le está diciendo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Lo que no sabéis. Da la idea otra vez de las mujeres que están llenas de prejuicio en la resurrección del Señor, salen corriendo pensando que se han robado el cuerpo.
porque la presión de los prejuicios en sus mentes, las ligaduras, eran más fuertes que lo que el Señor les venía diciendo por años. Da la idea del prejuicio que tiene Pedro cuando ve los lienzos puestos allí. No lo entiende, él entra a la tumba, ve los lienzos, toca los mantos, pero él no lo comprende, no lo comprende. Sin embargo, Juan dice que vio y creyó. Es exactamente esto, es entender. El Señor le dice a la mujer: vosotros adoráis acá en el pozo de Jacob lo que no sabéis. Tú no me conoces, pretendes que tu vida religiosa o que tu tradicionalismo ya es suficiente, pero fundamentalmente tú no sabes con quién estás hablando, hija mía. Tú no tienes agua en esa vasija porque no te interesa, porque tu vida está rota, porque está llena de fisuras. Y no solamente eso, sino que no estás conforme con que la vasija está rota y que no me puedes dar de beber, sino que quieres poner cera a las grietas de la vasija. Entonces allí es donde el Señor hace esta comparación y dice, versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. La diferencia, hermanos, entre adoradores verdaderos y adoradores falsos. Adoradores falsos, ¿sí? Te hago una pregunta esta mañana. Según el contexto que hemos venido leyendo, ¿puede ser que a veces caemos en ser falsos adoradores? Adoradores de domingo, adoradores de actos litúrgicos, a veces delante a los símbolos, ¿sabes? Lo tomamos prácticamente como la hostia en la misa. Adoradores falsos. ¿Por qué? Porque son actos repetitivos, son cuestiones instauradas allí en nuestro humanismo, donde dejamos de percibir lo que realmente significa. ¿Por qué? Porque directamente estamos viviendo una falsa adoración. Porque en esa actitud de postrarnos, ¿acordáis? Proskuneo, adoración en griego, no está el acto de querer poner mi cuello, no está el acto de humillarme, de desnudarme delante de Dios. He aprendido, mira lo que dice allí, soy un falso adorador, ¿por qué? Porque lo hace por repetición, lo hace por emoción. De repente, hermanos, entonces se apagan las luces, empieza acá un juego en la plataforma, ¿sí? Un espectáculo, una música emocionalista, y de repente vemos cómo aparentemente el Espíritu está moviendo corazones. ¿No será emocionalismo eso? Y el lunes, a la mañana, cuando te levantas, curiosamente no nos dan las mismas ganas de adorar a Dios allí buscándole en la Escritura. ¿Te das cuenta? Lo hacemos por repetición, lo hacemos por emoción, lo hacemos por tradición. Y como si fuera poco y lo que esta sociedad nos está llamando a hacer, lo hacemos porque siento de hacerlo. ¿Sí? Sabéis que ideológicamente hoy vivimos en algo que se llama el régimen de los sentimientos, donde a propósito se ha hablado de ciencia. Hasta hace unos años la ciencia iba en contra de Dios, pero alguien dijo que poca ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia te conduce a Dios, porque Él es la ciencia. Pero hasta hace unos años la ciencia iba en contra de Dios. El hombre sigue avanzando en la ciencia y se da cuenta que la ciencia le conduce a Dios. Por lo tanto, aparta la ciencia y da lugar ahora al régimen de los sentimientos. Humanismo en su máxima expresión. Ese humanismo, hermanos, a veces nos invade. Por eso a veces nos identificamos con estos falsos adoradores. ¿Por qué? Lo hacemos por repetición, lo hacemos por emoción, lo hacemos por tradición. La mujer estaba allí en el pozo, ¿sí? Y ella inicia este argumento solamente por tradición. A ella directamente no le interesa adorar, no le interesa restaurar su vasija, ni tan siquiera estaba preocupada en darle de beber a aquel forajero que llegaba cansado y se sentaba allí en el pozo. No le interesaba. Es el Señor quien le pide de beber.
Qué interesante, ¿no? ¿Cuántas personas pasan a nuestro lado todos los días y a nosotros nos da poco y nada lo mismo preguntarnos si esa persona ha probado el agua viva? ¿Te das cuenta? 3 puntos, hermanos, esta mañana. Al final, el Señor termina allí con esa declaración y dice: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca. Esta mañana, hermanos, el Señor te hace un llamado y te dice: yo quiero que seas un adorador en espíritu, es decir, un adorador espiritual, uno que busca las cosas que están en los cielos. Dice allí Colosenses: poned la mira en las cosas que están arriba y no en las cosas que están en la tierra, ¿sí? Donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. El Señor busca adoradores espirituales. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay adoradores carnales, adoradores que buscan su propia gloria, ¿sí? Hombres amadores de sí mismos y mujeres. Adoradores espirituales, donde el único protagonista es Él, donde yo entiendo que todas las cosas son de Él, por Él y para Él, donde todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. No solamente adoradores espirituales, sino cuando se es un adorador espiritual, por lo tanto se es un verdadero adorador. Cuando se es un adorador carnal, cuando se es un adorador tradicional, social, eclesial, por lo tanto, no es un adorador verdadero, es un adorador falso. Esta mañana, hermanos, la palabra nos llama a examinarnos. ¿Qué clase de adorador eres? ¿Cómo está tu vasija? ¿Puedes dar agua a otros? ¿Cuánta cera hay en aquellas grietas? El Señor quiere restaurar. El Señor quiere perdonar también. El Señor quiere que nos apartemos de aquel modus vivendus, de aquel estilo de vida en el cual a veces nadamos en 2 aguas, valga la ilustración del agua. ¿Sabes qué pasa cuando somos adoradores espirituales y verdaderos? Que de nosotros corren ríos de agua viva. Vamos a orar. Señor, esta mañana te damos las gracias por tu palabra, gracias por el texto, Señor. Gracias porque vemos una vez más allí tu gracia para con esta mujer, tú conociendo todas las cosas, sabiendo las fisuras, las grietas, el pecado que arrastraba esta mujer, no dudaste y te acercaste, Señor. Y al final vemos cómo tú te manifiestas y dices: yo soy el que habla contigo, en ese máximo deseo de querer restaurar su vida, Señor. En esta mañana hemos podido escuchar tu palabra y te pedimos que si hay alguna situación allí en lo interno de nuestros corazones, alguna característica de tal vez religiosidad, Señor, donde nos hemos convertido en falsos adoradores carnales, eclesiales, sencillamente litúrgicos, que respondemos a activismo, Señor, que tú puedas venir una vez más a darnos de esa agua viva y de la cual no tendremos más sed. Gracias, Dios, por esta iglesia, gracias por la congregación, Señor. Bendice este lugar y que de este lugar siga fluyendo, Señor, ríos de agua viva y que el Evangelio corra a toda Argentina. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.